Bueno, lo que están ustedes viendo es el discurso que leyó el día de ayer el merolico que aparece en las mañaneras y que de vez en cuando va a la plaza principal del país, al Zócalo, con un montón de acarreados. ¿Por qué lo presento así, no en el videíto cuando hablamos de cosas que dice López? Pongo el videíto. Resulta que una televisora, TV Azteca, se apropió del contenido del discurso y está marcando derechos de autor a cualquier pedacito que se coloque, como lo estuvieron transmitiendo, supongo, en directo, y lo tienen trepado en sus redes. Se quedaron con el discurso y pues ya metimos la impugnación, se la vamos a ganar, obviamente, porque el contenido no les pertenece. Entonces, por eso comparto esto desde el propio discurso. Es el discurso de López, esta es la página del gobierno, esta es la versión estenográfica del mensaje de sus 3 años, y vamos a hablar de este tema y vamos a ver cómo López miente. Dice en una parte del discurso: las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. O sea, 80,000 guachos más en las calles, y aparte los militares que siguen en las calles hasta 2024, y eso no es militarizar. Dice: no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. ¿Y entonces para qué las quieren las calles, no? ¿O cómo? No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades, y mucho menos que se involucren en acciones represivas. Es que no hay necesidad de que se lo pida López a los guachos lo hacen por sí mismos. El vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos. ¿De veras? No es cierto. O sea, de hecho, se ha denunciado por la propia ONU que la tortura en México sigue existiendo y que la ejercen las fuerzas federales. O sea, esto es una obviedad, ¿no? Bueno, dice, se ha llevado sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres. No, pues no está todavía pendiente el caso de allá de Nuevo Laredo. ¿No fueron los guachos los que masacraron a 3 personas que llevaban secuestradas los delincuentes de la tropa del infierno? Es una masacre, ¿no? Sin cometer torturas, ya dije que sí hay torturas. Sin desapariciones forzadas, ya se documentó por lo menos una desaparición forzada por parte de los guachos en tiempos de López Obrador. Y ejecuciones extrajudiciales, estoy hablando de lo que pasó en Tamaulipas. Así es que miente López Obrador, como ocurría antes. Ya no aplica el mátalos en caliente. Ahorita van a ver cómo miente López Obrador. Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de los guachos y marinos, aguacates pues, en auxilio a la población ante desastres, inundaciones, temblores, en acciones también de desarrollo, bienestar y paz, es refrendo de su lealtad al pueblo y a las instituciones civiles. Les pagan porque de ellos de querer hacerlo no iban, ¿no? Y si con esto, o sea, si con ir a llevarle una cobijita a la señora que se le inundó su casa, piensan que se nos puede olvidar que son unos criminales que han cometido atrocidades a lo largo de la historia, pues qué locos están. Dice: esa participación de las Fuerzas Armadas además contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares. Desconfianza, es que dejarla atrás, no. Yo prefiero jugar a la ruleta rusa que tener a los soldados en las calles, porque son unos criminales, pues, hombre, que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobiernos, y a los guachos que les fascina sentirse autoridad también. Por eso reitero, las Fuerzas Armadas, no lo olvidemos, nacieron con la Revolución Mexicana, no es un ejército de élite. Ah, caray, y me vino a la cabeza Cienfuegos. No pertenece a la oligarquía, me viene a la cabeza otra vez Cienfuegos. No es igual a otros ejércitos del mundo, es que este es un ejército de abrazos. Las Fuerzas Armadas surgen del pueblo, los soldados son pueblo uniformado. ¿Y eso qué? O sea, sí, los contratan gente del pueblo, sí, pero ¿y eso qué? Eso ya los hace ser buenos. Por eso mi reconocimiento a los que me tienen agarrado de los cascarones por su entrega y por su respaldo, y por eso les sigo dando poder y dinero y más poder y más poder. Como he sostenido por años, la corrupción no solo debe combatir por razones morales, sino, bueno, también, eso ya es otra cosa. Pero lo del ejército, miren, hay una investigación que hizo Animal Político
con datos del gobierno. ¿Y qué creen? Eso de que ya no existe el mátalos en caliente es más falso que todas las palabrejas que dijo López el día de ayer en su discurso. Fíjense, crece la letalidad con López. El ejército mata en enfrentamientos a más de 500 civiles y lesiona a 89. La brecha entre civiles muertos respecto a los que son detenidos o lesionados ha crecido en comparación con sexenios pasados. Es de Arturo Rangel. En la primera mitad del sexenio del Merolico de las Mañaneras, los guachos se enfrentaron en más de 640 ocasiones con civiles armados en el país. El saldo oficial de estos choques fue de 515 presuntos agresores abatidos por apenas 89 lesionados y 381 detenidos. Del lado de los militares, 21 perdieron la vida. Al igual que sucedía en los gobiernos del delincuente Peña y del genocida Calderón, los soldados siguen matando a más personas de las que lesionan o detienen. Pero la letalidad de las Fuerzas Armadas ha aumentado. Hoy es mayor la brecha entre civiles muertos respecto a los detenidos, entre civiles muertos respecto a los heridos, así como entre civiles y militares abatidos. De acuerdo con el monitor de uso de la fuerza letal, construido por expertos y organizaciones de 5 países, esto no lo hicieron expreso para México, para que no es que lo construyeron para molestar a mi amo. No, esto se hace para otros países. Se habla del caso de Brasil, se habla del caso de Venezuela, de Colombia, de México. No es expreso para México. Bueno, distintos. Estos saldos superan los estándares establecidos y generan alertas sobre un posible abuso de la fuerza de los militares en México, pero los quieren tener en las calles. Datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, revisados por Animal Político, muestran que de enero de 2019 a agosto de 2021 se registraron 641 agresiones armadas en contra de elementos del ejército, 242 en 2019, 260 en 2020 y 139 en lo que va de 2021. En promedio, se trata de un nuevo enfrentamiento entre soldados y civiles armados cada 36 horas. Es una frecuencia ligeramente menor a la reportada en el gobierno de Peña Nieto, y es lógico, ahorita les digo por qué, donde el promedio fue de un nuevo choque cada 30 horas y también está por debajo de lo reportado con Felipe Calderón, donde había al menos un nuevo enfrentamiento cada 24 horas, porque también los guachos tienen la orden de dar abrazos, por eso está ocurriendo eso. El saldo de los enfrentamientos entre soldados y civiles ocurridos en lo que va del gobierno de López Obrador es de 21 muertos y 179 heridos del lado del ejército, contra 515 muertos y 89 heridos del lado de los civiles presuntamente armados. Esto, sumado a 381 agresores detenidos. Lo anterior significa que en promedio, por cada civil herido, hay 6 que pierden la vida a manos del ejército. Esto es lo que los expertos denominan índice de letalidad, y es mayor que en el sexenio pasado, donde el registro era de 5 civiles muertos por cada uno que resultaba herido. El gobierno de Calderón sigue siendo el de la letalidad más alta, con 7 muertos por cada lesionado. Además, la cifra de civiles muertos en enfrentamientos durante el actual sexenio supera en más del 26% a la de los civiles detenidos. La brecha es aún mayor que con Peña Nieto, donde los muertos superaban por 10.9% a los detenidos, o con Calderón, donde la diferencia era de 18.21%. Con López es de 26%, O sea, hay una diferencia bien grande. Si se compara los muertos de cada lado tras los enfrentamientos, los expertos denominan índice de proporcionalidad, se advierte que con Obrador, por cada militar que pierde la vida, son abatidos 24 y 25 presuntos agresores. Se trata de un incremento significativo respecto a los promedios de sexenios anteriores, según los propios datos de la defensa. Con Peña Nieto, el promedio era de 12 civiles abatidos por cada militar caído, y con Calderón, 19 presuntos agresores muertos por cada civil que perdió la vida. Aquí está, no es civil, por cada militar que perdió la vida. Está mal. Bueno,
Bueno, pero resulta que con López Obrador son 24 y 25. Es decir, actualmente el ejército mexicano abate a más civiles por cada soldado que pierde la vida. En el gobierno de López, cada enfrentamiento del ejército deja un promedio de 0.8 civiles muertos, un nivel mayor que con Peña, que fue de 0.7, pero aún inferior al promedio de Calderón, que es de 1.2. Persiste posible abuso de la fuerza. El 20 de septiembre de 2020, López presumió en su conferencia matutina que la letalidad de las Fuerzas Armadas en su sexenio había bajado, y para ello mostró una gráfica en donde se aprecia que en el gobierno de Calderón había cifras más altas de personas muertas y heridas. En cambio, sostuvo que durante su administración era mayor la cifra de detenidos y lesionados que la de civiles abatidos. Antes los remataban, pero no es lo mismo ahora, dijo. Lo que los datos muestran, como ya se detalló, es que si bien ha bajado el número de enfrentamientos, las proporciones entre muertos y detenidos o heridos siguen e incluso se han ampliado. En 2020, año que Obrador usó de ejemplo en la conferencia, ni aún sumando los civiles heridos, 44, con los detenidos, 170, se alcanza la cifra de civiles muertos, 233. De acuerdo con el monitor de uso de la fuerza letal, la relación entre civiles que pierden la vida frente a civiles que resultan lesionados al enfrentarse con agentes de seguridad es uno de los parámetros más importantes, pues permite medir la moderación y proporcionalidad con la que actúan los agentes del orden. A ello se le conoce como índice de letalidad. Un índice de letalidad aceptable, advierte el monitor, debe ser siempre menor a 1. Dicho de otra forma, la cifra de muertos no debería rebasar a la de las personas que resultan heridas. Sin embargo, con López Obrador, el índice es de 5.7, casi 6 veces mayor que el aceptable. Otro parámetro que mide el monitor es el de la relación de agentes de seguridad abatidos frente a los civiles que mueren. Se trata de una comparación que también ayuda a observar la proporcionalidad con la que se está usando a la fuerza. Dada la pericia y entrenamiento que tienen las autoridades, es lógico que registren menos bajas en comparación con sus contrincantes, pero a un nivel aceptable. El estándar contempla un máximo de 10 civiles muertos por cada agente caído. En el sexenio actual, el ejército sobrepasa y por mucho estos promedios, llegando a 25 civiles muertos por cada militar caído. De acuerdo con la abogada y antropóloga Catalina Pérez Correa, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, el sobrepasar este tipo de indicadores, como ocurre con el ejército, representan alertas que deben tomarse en cuenta para estudiar si se está presentando un abuso de la fuerza letal. Lo que ocurre en el sexenio de López, subrayan los expertos, es la reiteración de un patrón de un posible abuso de la fuerza que ha venido ocurriendo desde que en 2007 se decidió movilizar al ejército a las calles para apoyar a las policías en las tareas de seguridad y combate al crimen. El balance global de 2007 a la fecha reportado por la Sedena arroja un registro histórico de 5.134 enfrentamientos que han dejado como saldo la muerte de 5.125 civiles, cifra casi 7 veces mayor que la de civiles heridos, que es de 755, y también más alta que la de los detenidos, que son 4.242. Del lado del ejército, los fallecidos en estos choques suman 294. Lo esperable es que el ejército hiera a más personas de las que mata, porque el ejército no está en una guerra, sino que está llevando a cabo operaciones policíacas. Pero no es así. Lo que encontramos es que en los últimos 10 años el ejército ha matado a más personas de las que ha herido, y si el número de militares muertos representa apenas una fracción del número de supuestos agresores muertos, entonces el ejército está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza letal, señalaron los expertos del programa de política de drogas. Y pone aquí el enlace en este artículo. Entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2021, los enfrentamientos del ejército con civiles armados dejaron un saldo de 139 civiles muertos. De mantenerse la misma tendencia en los últimos 5 meses, el año podría cerrar con una cifra que oscile entre los 230 y 240 civiles muertos, promedio similar al de los últimos 2 años. Apenas en septiembre pasado se reportaron 2 de los casos más letales en lo que va del año. Uno de ellos ocurrió en una zona serrana de Coahuila, donde elementos del ejército acompañados de policías estatales se enfrentaron con presuntos delincuentes en una zona serrana del estado de Coahuila.
El saldo oficial del incidente fue de 9 civiles muertos, sin que se reportaran lesionados ni detenidos. Eso sí suena bien raro, ¿no? En tanto, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una serie de enfrentamientos entre efectivos de las Fuerzas Armadas con civiles que presuntamente pertenecían a un grupo del crimen organizado dejaron un total de 13 personas muertas. Un mes más tarde se reportó un nuevo incidente, esta vez en la comunidad de Caleras, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, donde elementos de la Sedena se enfrascaron en una balacera con los ocupantes de un vehículo que presuntamente no obedeció la orden de detenerse. Tras la persecución y los disparos, el saldo fue de 3 muertos, todos del lado de los civiles. Se apesta a que están utilizando el mátalos en caliente, no están dejando vivo a nadie. A todos. Estos son los que disparan y ya después preguntan. Por eso hay tanta gente asesinada. Hay muchos asesinados que al final resultaron inocentes. ¿Se acuerdan del caso del migrante que mataron en Chiapas y que después quisieron hacer pasar como si se tratara de una persona que iba armada? El ejército primero disparó, ya después se supo que no era verdad, que lo asesinó el ejército. Ese es el peligro de tener a los guachos en las calles. Ese, entre muchos otros, pero este es uno. Así es que López podrá decir lo que sea, lo que se le dé su regalada gana. Para él, que lo tienen agarrado de los cascarones, pueden ser pueblo. Para la gente que tiene memoria, estos criminales tendrían que estar encerrados en sus cuarteles. Sé que no les gusta oírlo, pero es que nosotros sí tenemos memoria. O sea, a mí no se me olvida todos los crímenes terribles que han cometido contra el pueblo. Nada de que son pueblo uniformado. Pues en tu pueblo uniformado matando a pueblo uniformado. No se nos olvida. En fin, ahí vienen a decir que ay, que los soldados, vete tú de militar, güey. Así son, así son. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.